Universidad Técnica Particular de Loja, titulación de Medicina, Realidad Nacional Grupo 6. Taller 6. Desafíos para el actual gobierno. Integrantes: Valentina Jaramillo, Yosmara Montaño, Jorge Leiva, Patrick Godoy, Emilio Córdoba. Deficiencias del anterior gobierno en la educación. Escuelas, colegios y universidades tuvieron un recorte significativo en los últimos años. A pesar de que la Constitución en su artículo 357 manda que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior y asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación inicial y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. Y el gobierno de Lenín Moreno no cumplió este mandato. Hasta este 2020, según algunas publicaciones, el presupuesto para la educación llega al 3.63% del PIB, mientras que otras, más optimistas, dicen que es del 4.78%. En ninguno de los dos casos se cumple el 6% que ordena la Carta Magna. En 2018, las universidades que recibieron 1.382 millones de dólares, se anunció un recorte del 6.5% con el año anterior. Para el 2019, el monto destinado a universidades y politécnicas pasó a 1.297 millones de dólares, es decir, 85 millones menos que el año anterior. En tanto, para el Ministerio de Educación hubo una reducción del 6.5%, pasando de 3.851 millones a 3.602 millones de dólares. El plan de presupuestos del 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas estipuló para las universidades un recorte de 83 millones de dólares a principios de año. Nuevamente, en mayo del 2020, hubo otro recorte de 98 millones de dólares aducido por la crisis sanitaria. En total fueron 181 millones de dólares de recorte. Los recortes presupuestarios generaron despidos de docentes. El coordinador de Red de Maestros del Ecuador, Agustín Lidao, denunció que el gobierno de Lenín Moreno quitó 300 millones de dólares al sistema educativo y despidió alrededor de 1.000 profesores. En el periodo escolar 2019-2020, el Sistema Nacional de Educación registró 4.374.799 estudiantes en todos los niveles de educación ordinaria de los diferentes sostenimientos, en 16.003 instituciones educativas y con un total de 215.255 docentes a nivel nacional. Del total de estudiantes del Sistema Educativo Nacional Ordinario, el 74%, 3.235.159, se encontraron en 12.254 instituciones educativas fiscales. Por otro lado, 168.029 docentes conformaron el Magisterio Nacional, que abarcaba instituciones educativas fiscales y fiscomisionales, las cuales son financiadas por el gobierno central. Los estudiantes y las estudiantes de las instituciones educativas particulares presentaron mejores resultados en la rendición de la prueba Ser Bachiller. La mitad de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio y 3 de cada 10 estudiantes el nivel elemental. En el caso del sostenimiento fiscal, 2 de cada 10 estudiantes alcanzaron un nivel satisfactorio, 5 un nivel elemental y 3 insuficiente. El porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel excelente no llegó al 5% en instituciones particulares y en las fiscales fue del 1%. Infraestructura y recursos educativos. Se entregaron a la comunidad educativa 10 unidades educativas del milenio mayores y una menor a 6 provincias del país, beneficiando así a 12.862 estudiantes con una inversión aproximada de 57 millones. Las provincias beneficiadas fueron Cañar,
Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos. En cuanto a los contratos y nombramientos, en el año 2016 se obtuvo que el 9.38% se encontraba en modalidad de contrato y el 9.62% en nombramiento. Con la salida de los docentes por motivo de jubilaciones en el año 2019, el porcentaje de docentes en modalidad de nombramiento fue de 79.28% y en la de contrato fue del 20.72%. Los concursos de Quiero ser maestro aumentaron el porcentaje de nombramientos definitivos. El presupuesto permanente y no permanente hasta el 31 de diciembre del 2019, el presupuesto codificado del Ministerio de Educación fue de 3.328 millones, de los cuales el 86.92% correspondió a gasto permanente, gasto corriente, y el 13.08% a gasto no permanente, la inversión. El presupuesto total de vengado alcanzó los 3.293 millones, equivalente a una ejecución presupuestaria del 98.97%. El actual gobierno entregó el proyecto de ley a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el 17 de agosto del 2021, el cual cuenta con 3 pilares: autonomía y libertad, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión a las universidades. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior ratifica la gratuidad en las instituciones de educación superior de tercer nivel bajo los siguientes criterios. La gratuidad será para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 60% de todas las materias o créditos que permiten su malla curricular en cada periodo, ciclo o nivel. Además, no se cubrirán las segundas ni terceras matrículas y tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. El Estado, por concepto de gratuidad, solo financiará una carrera de tercer nivel. Además, la gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula. Además, se prohíbe el cobro del uso de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas. Y se pierde la gratuidad si un estudiante reprueba el 30% de las materias o créditos. La gratuidad cubrirá todos los recursos necesarios para la obtención del título de tercer nivel, y la gratuidad aplica para ecuatorianos y residentes. También se habla de la oferta académica. La propuesta del gobierno plantea a que el Consejo de Educación Superior sea más eficiente en el registro de nuevas carreras y programas de estudio. Para eso, le otorga 18 atribuciones para que actúe como un puente que facilite y optimice los procesos. Entre las principales están: garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior, además de elaborar informes para la creación de nuevas instituciones de educación superior, expedir las resoluciones de creación y extinción de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, y aprobar la intervención y la suspensión de las entidades de educación superior bajo las normativas legales. Además, aprobar la creación y suspensión de la clausura de sedes y extensiones de las instituciones de educación superior, y mantener un registro de todas las carreras de posgrado, además de suspender los fondos que reciben las instituciones de educación superior de forma proporcional cuando una carrera no cumpla con los estándares establecidos, y remover a las máximas autoridades electas de las instituciones de educación superior. En cuanto a la admisión y nivelación, el ingreso al tercer nivel de las instituciones públicas se encontrará regulado por el sistema de nivelación y admisión, promoviendo la igualdad de capacidades y competencias de los aspirantes. Los estudiantes que no accedan podrán recibir cursos. Los costos serán establecidos por las mismas instituciones. En cuanto a los requisitos para el ingreso, tenemos 2: títulos de bachiller nacional o extranjero, cumplir requisitos dados por cada institución educativa. En la autonomía, busca la aplicación de modelos educativos propios y diversos. En el ejercicio de la autonomía está 1. La liberación de vocación específicos para tomar sus decisiones, gestionar sus procesos internos y expedir sus propios estatus. 2. Independencia para profesores e investigadores que ejerzan la libertad de cátedra. 3. Elaborar planes y programas de estudio. 4. Libertad para determinar sus órganos de gobierno. 5. Aprobar
nombrar autoridades, personal administrativo y académico. Y 6, la libertad para adquirir y administrar su patrimonio y recursos, como también elaborar, aprobar y ejecutar su presupuesto. En cuanto al control de fondos, en el caso que no provenga del Estado, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior plantea que las instituciones de educación superior estén sujetas a la normativa interna aprobada por el órgano colegiado académico superior. Las instituciones privadas entregarán la información que requieran las autoridades de control, mientras que las públicas estarán sujetas a lo establecido por la Contraloría. En cuanto a las instituciones sin carácter de lucro, tenemos que la educación superior no tendrá fines de lucro y los estados financieros deberán ser destinados a incrementar su patrimonio institucional. En las instituciones superiores, tanto pedagógicos y interculturales bilingües, estarán dedicados a la formación docente y a la investigación aplicada, y se podrán articular académicamente a la Universidad Nacional de Educación o aquellas instituciones de educación superior con oferta académica afín a ese campo. En cuanto a las disposiciones transitorias, tenemos que estará formada la primera por 5 representantes del Ejecutivo, 9 académicos, un representante del estudiante universitario y politécnicos. 2. En la disposición transitoria señala que deberá elaborar un nuevo proyecto de ley orgánica de la educación superior. Las propuestas gubernamentales ordenan que el órgano técnico de contratación pública desarrolle el régimen especial de compras públicas al que se refiere la Ley Orgánica de Educación Superior.